Estoy hablando del sistema sanitario o el sector de la salud. Así es, Enrique. Venimos dando cuenta de los ajustes que se vienen dando en el sistema sanitario con la decisión 2026, la subejecución del presupuesto. Para contarnos un poquito cómo está la situación, estamos en comunicación con María Fernanda Boriotti, que es la titular de FESPROSA, la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina. María Fernanda, ¿cómo estás? Diego Lanese te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy, Gracias por contactarnos. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, María Fernanda, antes de meternos directo en el tema del ajuste, vos fuiste un poco la representante de Argentina en la asamblea de la OMS, donde el país intentó cumplir su idea de salir de la estructura de la Organización Mundial de la Salud. Entiendo que ustedes hicieron una presentación para evitarlo y que finalmente eso quedó una especie de limbo. Contanos un poquito cómo fue la presentación, lo que plantearon y cómo se terminó resolviendo. Bueno, tal como dijiste, fuimos la única organización como FESPROSA que estuvimos en la Asamblea Mm, Mundial de la Organización Mundial de la Salud, y el objetivo que nosotros teníamos era poder entregar al director general una carta con la cual mm, estuvimos recolectando firmas semanas antes de la asamblea, para poder plantear que los trabajadores de salud, es decir, el campo sanitario y también la organización civil del país, no apoyaba, no estaba de acuerdo claro, con la salida de Argentina de la OMS, ¿no? Que era una definición del gobierno que no tenía nada que ver con la salud, sino que era un seguidismo de las políticas del gobierno de Estados Unidos de claro. Trump. Mm, Así que bueno, pudimos entregar esa nota en mano, pudimos tener un diálogo franco con el director general y bueno, a partir de ese momento empezar a estar presente en los distintos espacios, incluido el día que se trataba el caso mm, Argentina. eh, Nosotros teníamos la expectativa de que al menos hubiera abstenciones al texto que recomendaba, digamos, aceptar la sí, salida de Argentina. Decíamos, bueno, si hay abstenciones nos damos por satisfechos, mm, y la realidad es que fue un discurso, un debate mm, absolutamente trabado, complicado, que llevó 3 jornadas, eh, muy realmente alejado de lo que pretendía el gobierno nacional, que había estado dando directivas a los embajadores para que hicieran lobby, para que esto fuera un trámite claro. realmente, la aceptación de la salida. Y bueno, la realidad es que después de cuartos intermedios, de discusiones, de no ponerse de acuerdo entre la posición que sostuvo Paraguay a favor de que se acepte la salida Mm, de Argentina, y la posición que tenían muchos otros países, encabezados por Noruega mm, en el plenario, se llegó a un texto de consenso que realmente no se acepta la salida, claro, sino que se toma conocimiento de el planteo que hace Argentina. claro, Así que eso, como vos dijiste, nos deja en un limbo. La silla de Argentina va a seguir estando, va a seguir existiendo en la Asamblea, y cuando nuestro país lo defina, puede volver a participar activamente de este espacio colectivo y solidario que se pretende que sea el rol de la OMS, claro. ¿no? Aparte de determinadas políticas. Cabe señalar que quienes apoyaron el pedido de Argentina, obviamente Israel es quien Mm, llevó la voz cantante hasta las reuniones previas a esta Asamblea Mundial. En la Asamblea, como dije recién, lo hizo Paraguay, y después del consenso con este mm, documento, salieron Chile, Bolivia y El Salvador a claro. hablar de la importancia de respetar la soberanía de los países.
Claro, digamos, el eje político en la región que está apoyando al gobierno de Javier Milei, digamos. Exactamente. Es importante recalcar que ninguna de las definiciones que se toman en la Organización Mundial de la Salud son vinculantes. Claro. Es decir, cada país las toma, no las toma, toma lo que le sirve, o sea que ningún país pierde la soberanía por estar en la Organización Mundial Claro. de la Salud. Ahora, ¿qué consecuencias puede traerle al país salir de la Organización Mundial de la Salud? O, en caso contrario, ¿qué beneficio le trae pertenecer? Digo, ¿cómo es el mecanismo, para qué sirve estar dentro de la organización? Porque el gobierno dice, bueno, nosotros nos quedamos en la OPS, por ejemplo, para la compra de vacunas y demás. ¿Alcanza con eso? ¿Queda aislado el país si se va de la OMS? Primero, la OPS desde hace muchos años es la pata en América Claro. de la OMS. Es decir, las políticas de la OPS están ligadas y vinculadas a las de la OMS. Es decir, en Europa está la rama europea de la OMS. En África es Claro. como si fueran, Las por así regionales. decirlo, regionales, sucursales, como le queramos llamar. De hecho, si bien la OPS tiene también fondos propios, porque es preexistente a la Organización Mundial de la Salud, y en eso se basa Argentina, los fondos también vienen de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, Claro. de financiar la OMS también es de financiar la OPS, Claro. que es lo que está haciendo a su vez Estados Unidos. Estados Está Unidos, claro. financiando también OPS. Pero se empiezan a dar cuenta que se quedan sin respuestas a algunas situaciones sanitarias, quedan por fuera de algunas definiciones, quedan por fuera de las discusiones de cómo abordar determinado tema. Uno puede decir, bueno, en el mundo científico la información también corre, pero una de las cosas que decían algunos países en la conferencia era que la desinformación viaja más rápido que las Claro. enfermedades. Sí, sobre todo en este Entonces, tiempo de antivacunas. exactamente, estamos en un momento complejo que quedarse afuera de los organismos multilaterales, que tienen para criticarles millones de cosas, pero quedarse afuera es considerablemente más perjudicial que seguir perteneciendo Claro. críticamente y en el intento de también de poder cambiar y modificar algunas cosas, ¿no? Y en el caso de una situación extrema como fue la pandemia del COVID, la verdad, todas las discusiones multilaterales a nosotros como país no nos perjudicaron en absoluto. Claro. Pudimos tener acceso a vacunas que era muy difícil, acceso a hisopos. Sí. Había carencia de hisopos. Que De no usábamos, barbijos. barbijos, camisolines. Nosotros nos hacían lavar los camisolines y tenderlos al sol, rociarlos con alcohol. Es decir, fue una situación que para algunos evidentemente hablan muy, muy ligero, pero fue una situación crítica de mucho miedo, incluso para los trabajadores de salud, hablo, ¿no? Sí. Entonces, hablar tan ligeramente de que se tomaron decisiones erradas en la pandemia, sin duda ha habido muchos errores y se podría mejorar todo, pero con estas políticas que se están llevando adelante, con salir de la OMS, con desmantelar el sistema público de salud, la realidad frente a una pandemia próxima, si esto sigue así, vamos a estar más que complicados. Claro. Hablaste de desmantelar el sistema de salud, la derrota, si se quiere, diplomática en la OMS, al gobierno no le impide seguir con su plan de ajuste, la motosierra está a full, digamos, con el sistema sanitario, el cierre de programas, de direcciones, el plan Remediar como un emblema. ¿Crees que el objetivo final del gobierno de Milei es provincializar la atención de la salud, sacarse, que el Estado se saque toda responsabilidad de la atención sanitaria? Esa es la línea del discurso de Lugones, del ministro de Salud, que se tienen que hacer cargo las provincias, pero el problema es que no todas las provincias están en igual condición.
Claro. No todas las provincias tienen los mismos recursos. Y si encima estamos hablando de un ajuste no solo hacia los trabajadores, hacia los jubilados, sino también hacia las provincias con la coparticipación totalmente recortada y ajustada, eh, los sistemas sanitarios estallan como está Claro. sucediendo. Y no es lo mismo una provincia que tiene recursos como para poder afrontar el sistema de salud sin que Nación haga sus aportes, o una provincia que tiene una Claro. situación productiva o económica que depende en más de un 50% de sus ingresos de la coparticipación. Entonces, esta quita de programas, este desmantelamiento de programas como el Remediar Mm, o como la provisión de drogas de alto costo, que claro. lo hacía la Mm, DATSE antes, la DINADIC teóricamente ahora, deja muy expuesta a la ciudadanía. Provincias ricas, el que tiene plata, o sea, la inequidad escala a niveles posiblemente de los cuales no teníamos referencia. mm, Entonces, se torna muy crítica la situación cuando aparte tenemos que en algunas provincias un 75% de nuevas historias clínicas, en otras claro. como Santa Fe un 30%, Mm, en Santiago del Estero un 40%, en el noroeste, en el noreste prácticamente entre el 80 y 90% de la población es de cobertura pública claro. exclusiva. Mm, Entonces, estamos hablando de un abandono de gran parte de la ciudadanía, porque dejar de entregar los medicamentos del plan Remediar, que eran medicamentos básicos, esenciales, claro. que se usan cotidianamente en un centro de salud, atención primaria de la salud, que hay analgésicos, antibióticos, Mm, eh, antiinflamatorios, remedios para patologías de tiroides, eh, para la presión, la claro. Mm, colesterol alto, cosas elementales de un botiquín. La verdad, no tiene un costo para Nación, era una política que llegaba a todas partes y que claramente, como se había mejorado mucho de lo que fue en principio el plan Remediar y se ajustaba también a las necesidades claro. territoriales, entonces discontinuar ese programa es realmente atentar contra toda la población. Eh, Desmantelar tuberculosis, enfermedades prevenibles como sífilis, Claro. programa de salud sexual y reproductiva que sigue con este último ajuste más ajustado Claro. aún, hace que la población quede totalmente vulnerable. No hay una campaña de salud sexual, ni una. Mm. Sí, en No compran general. preservativos, Mm, no hay campaña, entonces aumenta la sífilis, no, aumenta la mortalidad infantil, la mortalidad materna, sí. obstaculizan totalmente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. La verdad es hasta perverso, no dan anticonceptivos, no dan preservativos, pero a su vez obstaculizan el IVE y la verdad pasa a ser perverso. Sí. Desmantelaron, eliminaron el programa de prevención de embarazo adolescente. Claro, sí, sí. Y estas inequidades impactan también en los salarios de los trabajadores. Ustedes vienen reclamando hace mucho Seguro, tiempo una paritaria nacional de salud que, exactamente. como la docente, te genere un piso de ingreso para todos los profesionales de la salud. ¿Cómo está hoy la Exactamente. situación salarial y las diferencias salariales entre jurisdicciones? Mira, la realidad es que en todas las jurisdicciones, en todas, Mm, los salarios de los trabajadores de salud están en un promedio que está por debajo de la línea de pobreza. claro, Eso ya te da un parámetro de la situación sanitaria. Perdemos profesionales altamente calificados. Todos los meses hay renuncias, pedidos de licencias sin goce de sueldos, porque buscan, obviamente, que les permita vivir mejor sin trabajar en tres, 14 cuatro lugares horas, claro. distintos, poder llegar a fin de mes cumpliendo todas las necesidades que tiene
un profesional de la salud, que no solo es continuar capacitándose, sino vestirse, alimentarle, tener descanso, tener recreación y poder mantener a sus hijos, a su núcleo familiar. La realidad es que perder profesionales altamente capacitados impacta de lleno no solo en el propio sistema, sino en la salud de la población. Claro. Y tener trabajadores, como te decía antes, que tienen 3 o 4 trabajos, vos imaginate si vas a atender lo mismo en el primer trabajo que en el tercero, Claro. después de estar todo el día, y aparte, cada trabajo tiene su especificidad, ¿no? Pero trabajar en salud y en momentos de crisis es de una carga emotiva, Claro. un desgaste emotivo, que la realidad es que gran parte de los equipos de salud están con problemáticas de salud mental, Claro. que la acarreamos desde la pandemia, Desde la pero pandemia, que se están profundizando y que realmente no hay una mirada hacia las necesidades de los trabajadores que garantizamos o intentamos garantizar la salud de la población. Perfecto, María Fernanda, te agradecemos mucho por el contacto, sé que sabemos que tenés una reunión, así que no te robamos más tiempo. Muchas gracias por el tiempo, esperemos que la próxima vez que hablemos sea con mejores noticias. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buen día y buen fin de semana largo. Gracias igualmente. María Fernanda Boriotti, titular de la FESPROSA, ahí dándonos un poco el panorama de la